Auspician este programa Panadería y Carnicería Nuevo Milenio, Casa García, Visión Center, Lubricentro Azul, Las Delicias, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Bloque Frente para la Victoria, Asociación Empleados de Comercio de Azul, Gobierno Municipal de Azul, Consejo Deliberante de Azul, Remis Avenida, Los Álamos Restaurante, Alberque Bes, Distribuidora Mario Alberto Álvarez, Gordón Inmobiliaria, Farmacia Vinci Guerra, Swap, R&R Aberturas. Bienvenidos una vez más a Banca 19. Como todos los martes volvemos a encontrarnos para compartir 60 minutos de nuestra realidad. En particular esta noche vamos a estar abordando lo que fue la segunda sesión ordinaria aquí en el Consejo Deliberante, una sesión que termina frustrada, podríamos decirlo de alguna manera, obviamente en una opinión netamente personal, teniendo en cuenta que uno de los puntos más importantes que se iban a tratar, como es la ordenanza impositiva, que tiene que ver con el aumento de tasas que el intendente municipal propone para que evalúe el Consejo Deliberante, finalmente no se pudo llegar a un acuerdo, pero esto ocurre siempre hay un bloque oficialista, un bloque que apoya obviamente al intendente municipal, que decide aprobar los montos que el Ejecutivo entiende son necesarios aumentar a fin de que la comuna pueda lograr los objetivos planteados. Pero también están los otros bloques y en este caso había otro despacho presentado por la bancada de la Unión Cívica Radical que integra Juan Sáenz dentro del Frente Progresista Cívico y Social, donde pretendían o por lo menos proponían modificar algunos porcentajes que entendían eran excesivos para el contribuyente. Había tasas, por ejemplo, que proponían un aumento del 100%, como era, por ejemplo, el de la construcción. También hubo, algunas cuestiones que Juan Sáenz puso sobre la mesa de debate que tiene que ver con el fondo de pavimentación que todos aportamos, también con el fondo de obras hídricas, pero sin embargo, más allá de no estar de acuerdo, porque como decíamos, había dos posiciones diferentes y es lícito que esto ocurra, lejos de debatir como deberían haber hecho y de tomar las decisiones dentro del recinto legislativo, lo que se hizo fue pasar un cuarto intermedio. Es decir, luego que se leen estos despachos, luego que se fundamentan por cada uno de los autores, uno era Juan Sáenz, un despacho en minoría, y el otro era el redactado y elaborado por el concejal del Frente para la Victoria, Rodolfo Rancés, cuya firma estaba acompañada por Martín Laborda de Peronistas Sin Fronteras y Alicia Subiría del bloque Frente para la Victoria, Néstor Kirchner, lo que hicieron fue pedir un cuarto intermedio. Una vez que se leyeron estos despachos y cada uno fundamentó. El concejal Juan Sáenz específicamente lo que decía era que había tasas que eran totalmente excesivas, que si bien hay una inflación determinada en el país y obviamente el municipio o al municipio lo resiente, también recae sobre cada uno de los contribuyentes. Entonces no podemos plantearle semejantes porcentajes al contribuyente en determinadas tasas. Por el otro lado, Rodolfo Rancés decía que apoyaba todos los montos que el Ejecutivo proponía, teniendo en cuenta que hay muchísimas obras que ha anunciado y va a llevar a cabo el intendente municipal, entonces necesita de la recaudación de las tasas en los montos que ellos proponían. En definitiva, a grandes rasgos, esta era la discusión. Una vez, entonces, que se leen los despachos, que se debaten
el concejal Diego Colman pidió un cuarto intermedio, que también es habitual, entran a presidencia y lo que hacen es discutir sobre alguno de los puntos para tratar de llegar a un consenso. Esto no ocurrió, pero claro, ¿cómo llegar a un consenso cuando hay, por ejemplo, una tasa determinada, la de construcción, donde el oficialismo, el intendente municipal propone un aumento del 100% que es avalado por el proyecto, por el despacho, en este caso elaborado por Rancés y acompañado por el resto de los concejales, cuando el concejal Sanz, desde la Unión Cívica Radical, propone aumentarlo un 30% en vez de un 100%. ¿Cómo llegamos por lo menos a hablar de una cifra que pueda llegar o pueda mediar entre estos dos valores? Bueno, realmente se ve muy pero muy difícil, más cuando cada uno tiene sus fundamentaciones. Entonces, se salió del cuarto intermedio, obviamente no se llegó a ningún tipo de acuerdo, ninguno de los dos autores de los despachos estaba por lo menos dispuesto a mover un milímetro, una coma de los números que habían manejado. Pero claro, no llegaban a los votos, o por lo menos es hoy la conclusión que sacamos nosotros desde Banca 19. Al concejal Rancés no le darían la cantidad de votos para que salga aprobado ese despacho. Y, en este caso, con el acompañamiento de todos los concejales de la oposición al Frente Progresista Cívico y Social, lo que deciden es pasar un cuarto intermedio hasta mañana a la noche. Mañana miércoles, 19:30, van a volver a reunirse los concejales. ¿Para qué? Para tratar lo mismo, lo que les estamos contando ahora. Por eso no entendemos mucho el criterio que se adopta desde el bloque oficialista y se acompaña desde Peronistas Sin Frontera, desde el bloque Frente para la Victoria Néstor Kirchner y desde todo el interbloque del Frente Renovador, incluido el PRO y también Cultura, Educación y Trabajo. Todos apoyan esta moción de pasar un cuarto intermedio hasta mañana para ver si se pueden acercar posiciones. Incluso Rancés dijo que le iba a preguntar al Ejecutivo a ver si podían por lo menos modificar algunos números, cuestión que Juan Sáenz ve como un disparate, diciendo, bueno, a ver, si se pueden cambiar los números, si se pueden llegar a bajar algunos porcentajes, ¿por qué no lo hicieron antes? Es tomarle el pelo a los contribuyentes y verdaderamente es muy difícil la posición en que ha quedado en este caso Rodolfo Rancés, el presidente del bloque del Frente para la Victoria y el resto de los ediles. Mañana se podría llegar a discutir estos dos mismos despachos con estas dos mismas fundamentaciones. ¿Qué se logra? Una vez más, desde este Consejo Deliberante, dilatar una situación. ¿Por qué? Porque evidentemente están terminando, desde nuestro criterio siempre decimos, de ver cómo se termina a jugar para el oficialismo, para el intendente municipal. Este va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando, obviamente con los autores de los dos despachos. Vamos a estar hablando con Juan Sáenz, también con Rodolfo Rancés, pero con Pablo Gianibelli y Martín Labordo, integrantes de esta comisión, también vamos a estar abordando el tema. Pablo Gianibelli, bueno, integrante de la comisión que podría haber hecho algún despacho, no lo hizo, tampoco acompañó el de Juan Sáenz ni el de Rodolfo Rancés. Dijo que se inclinaba más, por lo menos, por las argumentaciones del edil radical, pero sin embargo no levantó su mano a favor de uno u otro proyecto, sino para pasar a este cuarto intermedio que verdaderamente lo vemos sin sentido en una situación inédita que ha vivido el Consejo Deliberante. Este es uno de los temas, pero también fuimos al Consejo Escolar porque, bueno, hay una obra que se tiene que hacer en el colegio normal y según entienden algunos concejales como Miguel El Chule Mugueta y también lo que tiene que ver con el otro concejal de Frente para la Victoria, José Tedesco, entienden que hubo algunas irregularidades en el llamado a licitación y en la empresa que gana, en este caso que es apoyada por el Frente Progresista Cívico y Social de Patricia Cuatrocchio con Gabriel Terra y también con el consejero escolar de Peronistas Sin Fronteras, tesorero del Consejo Escolar, hablamos de Pedro Sotile. Hablamos con Miguel Mugueta, que hace una denuncia que realmente es para prestar atención, pero por el otro lado el descargo que hace Pedro Sotile con respecto a toda esta situación que se vive hoy o se atraviesa en el Consejo Escolar. Estoy en Banca 19, pero como siempre vamos a escuchar a los verdaderos protagonistas en el adelanto que siempre Andy Galicho prepara para nosotros. La idea es que esto sirva para seguir construyendo políticas públicas en la ciudad. Ante la evidencia de que puede perder claramente su despacho y que va a perder claramente su despacho, arriesga a decir, bueno, a lo mejor no lo consigo el 100, pero puedo negociar el 60. Pero la verdad me parece poco serio, me parece algo absolutamente incoherente. Nosotros, si bien acompañamos el despacho de mayoría, consideramos que el pase a un cuarto intermedio es una desprolijidad. Lo que nos pasó fue esto, la falta de reunión de la comisión previa, que llegamos a esta situación. ¿Hablaría de alguna posible irregularidad que se estaría dando entonces en los manejos de los fondos del Consejo? Sí, para nosotros sí. Termina esa reunión y van a buscar el presupuesto de la otra empresa. Cuando ya estaba, era muy desprolijo. Tenés un presupuesto de 80.000 pesos y después vas a pedir un presupuesto y justo la otra empresa pasa 7.000 pesos menos. Es hasta sospechoso.
Estos son los temas entonces que proponemos para abordar esta noche en Banca 19. Compartimos una tanda, cuando regresemos vamos de lleno a tratar lo que tiene que ver con el análisis trunco finalmente que quedó anoche de la ordenanza impositiva aquí en el Consejo Deliberante de Azul. Decíamos que anoche entonces se desarrolló en parte la segunda sesión ordinaria aquí en el Consejo Deliberante. Había un orden del día de más de 50 puntos, pero claro, no se pudo terminar de abordar porque en el punto número 24 se trataba justamente lo que tenía que ver con la ordenanza impositiva. Ya se lo adelantamos en el bloque anterior. En este caso, a la hora de hablar de aumento de tasas, había dos posturas bien diferenciadas. Por un lado, el despacho en mayoría elaborado por el concejal de Frente para la Victoria, presidente del bloque, en este caso Rodolfo Rancés, con el acompañamiento de la firma de Martín Laborda de Peronistas Sin Fronteras y de Alicia Zubiría del bloque Frente para la Victoria Néstor Kirchner, y por el otro lado lo que era el despacho elaborado por el edil de la Unión Cívica Radical, estamos hablando de Juan Sáenz. Es justamente lo que vamos a escuchar en este momento, los dos despachos que anoche se pusieron en debate, así que vamos a ver qué es lo que nos dijo el concejal Rodolfo Rancés de Frente para la Victoria, teniendo en cuenta que tenía el despacho en mayoría, y por qué finalmente terminan tomando esta decisión de pasar un cuarto intermedio. Sí, la realidad es que el despacho presentado en la comisión, realmente lo que uno solicita es de que esas tasas con esos índices de alguna manera permite la continuidad de un proyecto político que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, avanzar en todo lo que hace a cuestiones concretas de políticas a llevar adelante en la ciudad. ¿Qué pasa? Ante esta situación donde hay un dispare el proyecto en minoría, la verdad que tiene una diferencia bastante significativa, indudablemente algunos concejales no están del todo convencidos en algunos de los puntos. La idea es que, bueno, si podemos buscar la posibilidad de que desde el Ejecutivo podamos algunos puntos, ponernos de acuerdo y avanzar en concreto, haría bien para que otros concejales tuvieran la posibilidad de acompañarnos en este proyecto, en este despacho. El concejal Sáenz fue claro que en este momento donde está haciendo de tratamiento legislativo lo que tiene que ver con la ordenanza impositiva, ya no es injerencia al Departamento Ejecutivo, que tiene su propuesta para que justamente lo trate el cuerpo. Está bien, sí, eso es cierto, pero también hay que buscar de alguna manera como nosotros, porque si no, si no se va un despacho o el otro, va a quedar digamos, votado, y eso por ahí no es en beneficio de los vecinos. Por ahí consideramos buscar alguna alternativa, por supuesto, pidiendo al Ejecutivo que algún punto lo podamos modificar desde nuestro despacho y llegar a un consenso aún mayor. Eso es lo que de alguna manera uno pretende. Ahora, uno entiende también que el Ejecutivo propone un aumento de acuerdo a la realidad que encuentra en el municipio y a las obras que tiene pautadas, que usted la expresaba durante la sesión, ¿no? Cuando se trató este punto. Había aumentos de algunas tasas del 100%, Juan Sáenz en su despacho minoría proponía, por ejemplo, el 30%. ¿Se puede llegar a un acuerdo entre estas cifras tan diferentes o porcentajes? Yo creo que sería cuestión de conversarlo. Yo no sé si esa diferencia hace a ponerse yo creo que puede haber un punto de equilibrio para que no sea ni tan bajo ni tan alto como de alguna manera por ahí algunos lo sostienen. La idea es que esto sirva para seguir construyendo políticas públicas en la ciudad. Ahora, si se trabajó en la Comisión de Presupuesto durante tanto tiempo, evidentemente no pudieron llegar a un acuerdo, y hoy hubo dos despachos, uno elaborado por ustedes, sí, conjuntamente con Zubiría y Laborda, y otro por el concejal Sáenz. Digo, ¿en un día podrán llegar a ese acuerdo que no lograron en todo este tiempo? Se puede dar. Hoy estamos en un diálogo continuo y seguramente mañana nos vamos a poner a trabajar al respecto para ver si podemos buscar un equilibrio de todo esto. Las explicaciones y las fundamentaciones de Rodolfo Rancés, el presidente del Frente para la Victoria, pero también nos toca escuchar la otra postura, así que, en este caso le toca a Juan Sáenz desde la Unión Cívica Radical en el marco del Frente Progresista Cívico y Social, explicando el despacho en minoría con única firma entonces que presentó ayer a la noche. Sí, un hecho insólito, para mí vergonzoso, porque en realidad
La ordenanza impositiva hace meses que está en el Consejo Deliberante, cada uno ha tenido tiempo de estudiarla, de analizarla, de fijar su postura. Ahora se dice que no hubo tiempo para evaluar algunas cosas. La propuesta del Departamento Ejecutivo estaba clara y es la que defendió el concejal Rancés en su despacho y que fue acompañado por las firmas de Zuviría y Laborda. Mi propuesta estaba clara y que no compartíamos el incremento y la metodología de incremento de algunas tasas. Por lo tanto, sinceramente no encuentro justificación para pasar a un cuarto intermedio porque van a seguir estando los mismos despachos. Entiendo que hay gente que por ahí no tiene intención hoy de decir si vota una cosa o vota otra, porque tratar de encontrar una alternativa en el medio me parece que es poco serio, porque tanto Rancés tiene su justificación para defender la propuesta del Ejecutivo, como yo tengo la mía para defender la propuesta del despacho de minoría. Encontrar un punto intermedio, yo sinceramente no le encuentro ninguna justificación. Más teniendo en cuenta que el Ejecutivo plantea en algunas tasas, por ejemplo, el incremento de un 100% y ustedes de un 30%. Digo, ¿cómo llegar a un acuerdo ante estos números, estos porcentajes? Evidentemente, lo que hace el oficialismo es, ante la evidencia de que puede perder claramente su despacho y que va a perder claramente su despacho, arriesga a decir, bueno, a lo mejor no consigo el 100, pero puedo negociar el 60. Pero la verdad me parece poco serio, me parece algo absolutamente incoherente. Bueno, Rancés también proponía que el Ejecutivo quizás plantee algunos otros porcentajes y usted dijo, bueno, que esto no se podía, ¿no? Que esto está en tratamiento del cuerpo legislativo. Está en tratamiento del cuerpo. Si había voluntad de modificar alguno de los artículos, se podía hacer hoy en sesión, como se ha hecho otras tantas veces. Se aprueba un despacho y si hay voluntad de la mayoría, se pueden tratar los artículos en particular, y si hay mayoría de votos para modificar un artículo, se modifica, pero se modifica en sesión. No hace falta acordar. Esto, la verdad, yo no lo he vivido nunca. ¿Qué se buscó con todo esto, digo, más allá de la postura del concejal Rancés, que fue apoyado por el resto de los bloques, con excepción del Frente Progresista Cívico y Social? Se buscó dilatar una decisión, nada más. Yo entiendo que se buscó dilatar una decisión. Hay concejales que hoy tenían que decidir con su voto por un despacho o por otro y no quieren decidir eso, entonces tratan de buscar una propuesta alternativa para que salga una propuesta por consenso, lo cual es muy difícil si cada uno sigue esgrimiendo los mismos argumentos, porque yo voy a seguir esgrimiendo los mismos argumentos y sosteniendo por qué no estoy de acuerdo con algunos incrementos, y tengo que suponer que el oficialismo tiene que defender los suyos. Además, esto se trabajó en comisión, digo, si no se pudieron poner de acuerdo en tantos días de trabajo en comisión, presentan dos despachos, ¿cómo poder ponerse de acuerdo en un día? Sí, yo no tengo respuesta, la verdad que es algo insólito, para mí es algo insólito, nunca ha ocurrido porque hemos vivido muchas situaciones como hemos tratado la ordenanza impositiva, esta situación yo nunca la viví. Juan Sáenz, entonces, de la Unión Cívica Radical, nos explicaba su postura y su despacho. De esta manera quedan aquí en Banca 19 lo que se discutió anoche para finalmente pasar a un cuarto intermedio. Pero la Comisión de Presupuesto, donde previamente se habían discutido todos estos temas y no se habían llegado a un acuerdo, por eso aparecen dos despachos, también está integrado por otros concejales. En este caso, Pablo Giannimelli, que no elaboró ningún despacho y que tampoco acompañó con su firma ninguno de los dos presentados, y Martín Laborda, de Peronistas Sin Fronteras, es con quien vamos a dialogar en el próximo bloque para conocer también obviamente su postura. Y ahora sí es momento entonces de escuchar a otro de los integrantes de la Comisión de Presupuesto que acompañó con su firma al proyecto de Rodolfo Rancés y también el pedido de este cuarto intermedio. Vamos a escuchar al concejal de Peronistas Sin Fronteras, Martín Laborda. Sí, así fue, digamos, era el tratamiento que tenía en el recinto el proyecto de ordenanza impositiva, que bueno, finalmente por decisión, digamos, de quien había impulsado el despacho en mayoría, se decidió pasar a un cuarto intermedio. Nosotros, si bien acompañamos el despacho en mayoría, consideramos que el pase a un cuarto intermedio es una desprolijidad, porque bueno, el debate se tendrá que haber dado y charlar y conversar los temas, y bueno, con anterioridad, como lo veníamos haciendo varios de los integrantes, ¿no? Hay 4 firmas en los despachos, de los 5 integrantes que tiene la comisión. Creo que algunos hemos trabajado por lo menos a conciencia para acompañar el despacho, que hemos, en este caso de mayoría, que hemos acompañado desde Peronistas Sin Fronteras. Y bueno, este cuarto intermedio, si bien me parece que es dilatar un poquito más a los tiempos, pero bueno, hay cuestiones que creo que no se van a poder salvar, ¿no?
Claro, esta es la pregunta, ¿no? Digo, había tasas que se proponían por un lado el 100%, pero por el otro lado el 30%. ¿Cómo se llega a un acuerdo cuando en realidad ya hace tiempo que venían trabajando y lo que están haciendo ustedes, el despacho en mayoría, es defender en este caso lo propuesto por el Ejecutivo? Claro, nosotros por eso mismo acompañamos la propuesta del Ejecutivo porque consideramos que era una herramienta que necesitaba, estaba presupuestada, sí está presupuestado para este año 2014, digamos, los incrementos. Por eso motivó que nos reuniéramos en 3 oportunidades con el secretario de Hacienda, quien nos explicó el motivo de cada aumento. Consideramos que eran adecuados, más allá de que el porcentual a veces parece fuerte, digamos, un 100%. Lo que significa realmente al vecino, había tasas que pasaban de 40 centavos a 80 centavos, lo cual no era un incremento que quizás impactara directamente. Además, hay muchas de las tasas que no se están cobrando todavía, es decir, que ya se ha perdido 4 meses, 5 meses han perdido de cobro, lo cual esto va a generar también a futuro, supongo, un déficit en los números que maneja el municipio. Y bueno, y este dilate nuevamente de pasar 2 días más para su aprobación, ¿no? Creo que las cuestiones, como siempre se ha pasado en el Consejo Deliberante, se debaten en el recinto y se votan, ¿no? Y bueno, quien tiene mayoría se van aprobando y bueno, esperemos ver qué sucede. Ahora habla de una desprolijidad, de un dilate, ¿no?, con respecto a este tema, pero que ustedes terminan avalando desde Peronistas Sin Fronteras, levantando la mano para que se pase a este cuarto intermedio. Sí, nosotros, por eso te digo, acompañamos el proyecto en su momento en mayoría, el dictamen que había confeccionado el concejal Rancés del oficialismo. Bueno, y ayer cuando él propone un cuarto intermedio, obviamente también seguimos en esa línea, ¿no? Ya que él propone un cuarto intermedio, yo creo que eran cuestiones, a lo mejor la otra opción era abstenernos también o votar en contra, bueno, digamos, las opciones que había, pero bueno, ya que él propone hacer un cuarto intermedio, también lo acompañamos en esta decisión, que bueno, que será el debate nuevamente. No sé si vamos a llegar a algún acuerdo, digamos, porque hay diferencias marcadas, que han hecho los dos despachos con diferencias marcadas y bueno, vamos a tener que ver realmente si se puede limar la diferencia o no. Escuchábamos a Martín Laborda desde Peronistas Sin Fronteras y en una situación similar quedó Pablo Gianibelli desde el Frente Renovador. ¿Por qué decimos similar? Porque levantó la mano para acompañar el pase a cuarto intermedio que se desarrollará mañana la sesión, pero en este caso no tuvo expresiones, por lo menos que dejó plasmada en ningún despacho, de cuál era su postura. No acompañó con su firma ninguno de los dos despachos, por lo menos que ayer se debatieron, y tampoco elaboró uno tercero, que podría haber sido una de las opciones. Pero vamos a escuchar qué fue entonces lo que nos dijo el edil del Frente Renovador. Sí, la verdad que tiene que ver con una descoordinación que hubo para poder hacer la reunión de la Comisión de Hacienda, que no nos trajo con algunos detalles a la sesión para hacerlo más prolija. Ante la demanda determinada, nosotros estábamos acompañando el despacho del concejal Sáenz, entendíamos que había propuestas del Ejecutivo que estaban muy por encima de la realidad, aún incluyendo la inflación y demás. Pero estaba el planteo de algunos concejales que no son parte de la comisión, de poder ver algunos temas para saber un poco más fino algunos detalles de 2 o 3 puntos, de qué manera tratarlos. No lo podíamos plantear en términos de la sesión y nos pareció que, si bien es un incordio, si lo querés ver, pasarlo un día o dos, ayuda a una preparatoria, a una ordenanza de las tasas, que no es menor, que es el cobro a todos los vecinos del Partido Azul, más prolija. Nos pareció que esa es la manera de llegar mejor. La verdad que es parte de lo que venimos planteando muchas veces, de la heterogeneidad y el fraccionamiento que tenemos dentro del cuerpo, que a veces complica la posibilidad de temas tan sensibles como estos, y eso es lo que ha pasado. De eso nos hacemos responsables, yo en particular no tengo inconveniente de plantearlo. Nos pareció que, si bien el despacho de minoría firmado por el doctor Sanz era aquel que nos reflejaba en términos del planteo, había 2 o 3 puntos, como el caso del pavimento, que faltaba el dictamen respectivo, y alguna otra cosita más, que podían ayudar a generar un mayor consenso sobre la ordenanza impositiva. Esa fue la voluntad, no hay otro tipo de especulación sobre el tema, ¿no? Pero estos dos despachos, tanto en mayoría como en minoría, ya estaban, para el conocimiento de los concejales desde que se presenta el orden del día, desde la semana pasada, por ejemplo, tenían tiempo los concejales de poder averiguar y no llegar quizás a pedir este cuarto intermedio. No, el punto no es que no se sabía. Lo que se buscó fue, ante buscar coincidencia en 2 o 3 puntos, que es lo que te digo, que no estaba la posibilidad, y la propia dinámica de la sesión hace mucho más complejo ese abordaje. Como no tuvimos la reunión de la Comisión de Hacienda respectiva que afinara eso, esa fue la situación que se presentó. Nos pareció esa situación que era más delicada, sobre todo sobre el pedido de algunos de los concejales que no estaban en la Comisión de Hacienda, nada más.
Ahora, ante un despacho que presenta, por ejemplo, en algunas tasas el aumento del 100% y el de Juan Sáenz que presenta el del 30%, ¿se puede pensar en llegar a un acuerdo cuando no se hizo en todo este tiempo en un día, por ejemplo? No, ¿Con posturas tan diferentes? No en eso, y nosotros ya por eso te digo que estamos planteando un acuerdo con ese despacho de minoría. Por eso te digo, hay estas diferencias que vos estás planteando, se da, por ejemplo, muy fuerte en todo lo que tiene que ver con los impuestos vinculados a la ruralidad, si lo queremos llamar de alguna manera. Caminos rurales, la tasa de marcas, todo este tipo de situaciones. Hay otras situaciones que también se plantean en el mismo sentido. Hay otros temas que el porcentaje era menor de diferencia, como lo que te decía del pavimento, la tasa del pavimento, y ahí se planteaba por qué. Y había una postura de poder acercar esta situación para llegar a una cuestión consensuada y que nos diera más legitimidad al momento de votar todo conjuntamente. Eso fue lo que privilegiamos hoy, quizás erróneamente, digo, eso es una evaluación, pero la verdad que no cambia. Nos pareció que en un tema tan sensible llegar a la sesión con los mayores contribuyentes de la mejor manera posible en el conjunto del cuerpo. Esta fue la voluntad que nos plantearon algunos concejales que no estaban en la Comisión de Hacienda, en el cuarto intermedio, y que a nosotros nos pareció atendible, porque no cambiaba, por eso mismo planteamos hacerlo rápidamente, y el señor presidente lo presentó para pasado mañana, la continuidad de la sesión, para terminar de tratar este tema. No es que ¿Se puede llegar a un consenso a mayores contribuyentes con tantas diferencias hoy planteadas sobre la banca? Por eso te digo, hay un despacho que va a terminar ganando, que hoy tiene el número, y bueno, a ese despacho nosotros lo que se planteó fueron 2 puntos, que no son 2 puntos, son algunas situaciones particulares en tasas que se puede llegar a un acuerdo. Es esa la diferencia, que parece una soncera, pero es un tema bastante sensible, ¿no? ¿Esto hubiese cambiado si usted presentaba otro despacho o acompañaba a uno de los dos, por ejemplo, porque es el otro integrante de la comisión que falta en este caso su firma? Pero lo que nos pasó fue esto, la falta de reunión de la comisión previa, que llegamos a esta situación. Bien, entonces como nosotros no tuvimos la reunión previa, si bien habíamos venido dialogando y trabajando sobre estas cuestiones, en la última reunión previa a la sesión, cuando se sacan los despachos, lo que se hace es acercar las posiciones o plantear, si son muy disímiles, de qué manera se va a abordar y cómo vamos a votar. Esto no lo tuvimos, entonces lo estábamos resolviendo en la sesión. No sé si me explico. Esta situación nos llevó a esta situación y a no agregar otro despacho más para seguir, revolviendo esta cuestión. Entonces nosotros entendíamos que el planteo razonable de que hacía el concejal Sáenz de la minoría era el que íbamos a acompañar. No sé si estoy siendo claro con esto. Bueno, lo que planteaba el edil radical, Juan Sáenz, justamente es que esto es insólito, que nunca había ocurrido, lo que se buscó solamente es dilatar la situación porque el oficialismo sabía que no le daban los votos y bueno, y que el resto acompañó a esto. Pero ¿qué tiene que ver eso? No va a cambiar nada de acá al miércoles. No va a cambiar, la votación va a ser similar a lo que estaba, con algún intento de modificación, y si no se votará el despacho que hizo el concejal Sáenz. ¿Y ese intento de modificación, si es tan mínimo, no se podría haber dado sobre tablas? Porque no estaba afinado y no se podía plantear sobre esta situación, porque lo que terminábamos haciendo, había un planteo del concejal Sáenz de su despacho, que te lo vuelvo a repetir, en el tema de pavimento plantea la falta de un informe técnico determinado para poder plantear esto. ¿Bien? Y ahí hay una diferencia, si mal no recuerdo, entre el 50 y 25%, no es del 100 al 25. Digo, en ese punto en particular que te ejemplifico, en una discusión del pavimento que es histórica en nuestra ciudad, que hoy tiene un desarrollo determinado y que es muy sensible para todos los vecinos, nos parecía que merecía que no tomemos un día más para ver si podemos llegar a ese acuerdo. No nos parece que sea tan grave esta situación en particular. Cada cual hará la lectura que sean. De nosotros han dicho que hicimos un pacto de impunidad, cuando hoy estamos tratando el 12 de mayo, lo que dijimos que íbamos a tratar hace varios meses atrás. Entonces, a veces, quizás las voluntades tienen que ver con un posicionamiento político que respetamos, pero que nosotros también no queremos quedar presos de a ver quién se mide mejor o quién tiene más potencia al plantear algunas cuestiones. De esta manera escuchábamos a Pablo Gianibelli, concejal del Frente Renovador, y tenemos aproximadamente todas las posturas. Faltaría Alicia Zubiría, que también forma parte de esta comisión de presupuesto, pero que en realidad, bueno, tuvo una posición similar a la de Martín Laborda. Acompañó con su firma y a la vez también acompañó o levantó la mano para pasar un cuarto intermedio. Es decir, la mayoría de los concejales estuvieron de acuerdo para pasar un cuarto intermedio. Desde nuestro punto de vista, prácticamente sin un fundamento determinado, porque lo que decía el concejal Rancés, que ya sabía de antemano que no le daban la cantidad de votos para que salga aprobado su despacho, era que iba a hablar con el Ejecutivo para ver si podían cambiar algunos de los valores que proponían en las tasas. A ver si nos entendemos. El Poder Ejecutivo lo que hace es determinar lo que consideran que es necesario cobrar para llevar adelante diferentes políticas públicas en la ciudad. De hecho, fue la defensa que hizo el concejal Rancés, que los montos que ellos estaban proponiendo los mantenían de la misma manera, o sea, mantenían la misma postura del Departamento Ejecutivo, tenían
teniendo en cuenta que en Azul íbamos a tener un despertar maravilloso en cantidad de obras públicas que se iban a estar desarrollando y para ello necesitaban contar con este porcentaje o estos montos en las tasas municipales. Por el otro lado, ¿qué decía Juan Sáenz? Bueno, fantástico, a ver, es cierto, la ciudad necesita de obras, en la ciudad se van a estar quizás realizando obras, pero tampoco con la inflación que hay en el país podemos llevarle un contexto de en algunas tasas de más del 100% que recaigan directamente sobre los contribuyentes. La Municipalidad de Azul está sufriendo el impacto de la inflación, de hecho, teniendo en cuenta que es un ejecutivo del Frente para la Victoria de este gobierno nacional y popular que se basa y cree tanto en la inflación del INDEC, no se basó justamente en esta inflación para tener en cuenta el aumento en las tasas, sino que se basó evidentemente en las consultoras privadas, porque ninguna de las tasas, ningún aumento propuesta en las tasas municipales baja entre el 25 y el 30%. Es decir, que verdaderamente están, en este caso, lo que decía Juan Sáenz, la realidad superando el relato, superando la ficción que muchas veces escuchamos con respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con este proceso inflacionario. ¿Qué se va a estar discutiendo mañana? Exactamente lo mismo. Estos dos despachos. ¿Podrá el Ejecutivo decir, bueno, está bien, en esta tasa determinada vamos a manejar, por ejemplo, el monto o el porcentaje determinado? Y sería realmente bastante contradictorio de cara al contribuyente, porque se entiende que hay todo un estudio pormenorizado acerca de cuál es el aumento que se le puede proponer para las tasas sin que termine afectando demasiado al contribuyente, excepto que no se haya pensado justamente en los contribuyentes y ahora siga, bueno, sí, esta tasa que proponíamos un 100% lo podemos bajar a 50, esta otra que proponíamos un 50% la podemos bajar a un 20%. Sería bastante desprolijo por parte del Departamento Ejecutivo, así que lo que me parece es que el concejal Rancés lo que termina es poniendo en una encrucijada al Departamento Ejecutivo de tener quizás que mover algún monto donde ellos realmente han estado seguros tras un estudio que han realizado. Por el otro lado, se sigue dilatando una situación que verdaderamente no tiene sentido. Hay algunas cuestiones que se discuten en la misma banca, pero ¿saben qué pasa? Hay algunos concejales que parece que tienen el traje del color de esta camisa, verde, que todavía están totalmente inmaduros como para poder estar sentados en una banca debatiendo como corresponde y representándonos como nosotros creíamos que muchos de ellos los iban a hacer teniendo en cuenta el resultado de las elecciones. Pero bueno, esperemos que en algún momento maduren porque verdaderamente es bochornoso e inédito lo que sucedió ayer en el Consejo Liberante de nuestra ciudad. Pero todavía queda más, vamos a compartir otra tanda y cuando regresemos nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el Consejo Escolar de nuestra ciudad. Continuamos en Banca 19 y ahora sí nuestro recorrido nos lleva hasta el Consejo Escolar de nuestra ciudad porque en realidad Miguel Mugueta está muy preocupado, incluso quiere llegar a hacer una denuncia al Tribunal de Cuentas, a la provincia de Buenos Aires y todo viene a raíz de una obra menor que se tiene que hacer en el colegio normal que tiene que ver con la calefacción. Lo que sucede es que se llamó a licitación, pero en este caso se presentó una sola empresa de nuestra ciudad, ni Tandil ni Olavarría, por lo menos decidieron hacerlo, con un monto para realizar esta obra de 80.000 pesos aproximadamente. Tanto el concejal Tedesco como Mugueta desde el Frente para la Victoria y Socialistas para la Victoria lo que entendían que era una obra que verdaderamente no tendría que costar tanto o salir tan cara a las aras del Consejo Escolar, por lo que deciden llamar a otra empresa de Olavarría que hace muchísimos trabajos de esta característica, incluso es quien, por ejemplo, le realiza los trabajos a toda la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, que está, por ejemplo, la Facultad de Derecho, ¿sí? La Facultad de Agronomía, etcétera, etcétera. Se presenta esta empresa, licita y pasa un valor de aproximadamente 70.000 pesos. ¿Qué sucedió? En una sesión del Consejo Escolar, los consejeros escolares del Frente Progresista Cívico y Social y también de Peronistas Sin Fronteras deciden darle la obra a la empresa local. Esto es lo que no le cierra a Miguel Mugueta. ¿Cómo? Deciden darle la obra a una empresa que pasa a un valor totalmente superior al anterior. Vamos a escuchar entonces específicamente qué es lo que nos cuenta Miguel Mugueta con respecto a este caso. Sí, bueno, el sistema de calefacción de nuestra escuela normal tiene ya desde hace un tiempo cierto déficit. Bueno, el sistema no funciona correctamente, hay sectores de la escuela que no reciben el agua caliente de calefacción. Recordemos que son una especie de 8 termotanques accionados por una turbina que remiten el circulante
del agua por toda la escuela y que va a distintos radiadores especiales. Nosotros hicimos un llamado, una convocatoria, una licitación, se presenta la empresa Cipol de Azul y hace todo la empresa Cipol, que fue quien la había instalado. Hace el diagnóstico, hace la revisación y pasa la cotización y muy amablemente el titular de la empresa, que es Dardo López, nos viene a explicar a los consejeros en qué consistiría la reparación y en qué consistiría el mantenimiento de estos nuevos arreglos que se harían, que salen aproximadamente 80.000 pesos. A nosotros nos pareció que era lógico que tendríamos que llamar a otra empresa para que tener una evaluación, un diagnóstico más ajustado del tema. Por eso es que llamamos a Ecocontrol, que es una empresa de ingeniería y especialista en sistemas de calefacción y refrigeración de la ciudad de Olavarría, y que tiene un currículum sumamente importante en lo que es la atención, diagnósticos y arreglos de estos sistemas. Y vamos a la escuela normal con el consejero Tedesco y con los ingenieros y técnicos de la empresa para verificar y poder hacer una evaluación de cómo funciona la caldera. No nos dejan los directivos de la escuela normal hacer una revisión del sistema de calefacción para poder para que los técnicos hagan el diagnóstico. ¿Por qué no nos dejan? ¿Qué les dicen en su momento las autoridades? Nos dicen que si nosotros poníamos en funcionamiento en ese momento el sistema de calefacción, bueno, había algunas aulas que iban a tener calefacción, otras que no, algunas podrían llegar a perder y que no era conveniente. Entonces a eso nosotros le decimos que bueno, que la empresa está dispuesta a venir a hacer la calefacción, el diagnóstico un fin de semana, un sábado y domingo, lo cual también ellos dicen que no es posible hacerlo sábado y domingo, que no se puede. Frente a todo eso, igual la empresa, que tiene mucha experiencia y que habíamos podido ver en un momento dado que nos habían dado la llave de las casillas donde están los calefactores, los termotanques, ellos habían podido observar el sarro, las distintas pérdidas, las mangueras podridas, deterioradas. Igual hicieron un diagnóstico y hicieron un presupuesto. Ese presupuesto, con una atención también de forma bimestral para hacer los controles durante 2 años, sale aproximadamente 70.000 pesos. Estamos hablando de los 2 presupuestos aproximadamente. 10.000 pesos menos sale. Nosotros entendemos que el Consejo Escolar tiene que cuidar los fondos del Estado, porque nosotros tenemos que ser muy equitativos a la hora de poder repartir, digamos, para poder dar respuesta y soluciones a los distintos establecimientos educacionales de Azul. De cualquier manera, cuando se llama una licitación, siempre gana la empresa que pasa un menor costo, obviamente con un estudio, bueno, de acuerdo a si cumple con las condiciones que tiene que cumplir. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, en este caso, en la sesión del Consejo Deliberante, la última que se hizo el martes pasado, se votó 4 votos a favor de la empresa local, la empresa Cipol, y 2 votos a favor de la empresa que pasaba 10.000 pesos menos. Los 2 votos del Frente para la Victoria estuvieron a favor de la empresa Ecocontrol de Olavarría, que estaba pasando 10.000 pesos menos y que es una empresa que tiene un currículum brillante a la hora del mantenimiento y colocación de estos sistemas de calefacción. ¿Qué es lo que argumentan en este caso los consejeros escolares de oposición a Frente para la Victoria para aceptar el presupuesto que tiene 10.000 pesos por encima del anterior?
Bueno, básicamente, por ejemplo, el concejal Pedro Basile dice que es una empresa que es de... Pedro Sotile, que es una empresa de Azul, que es una empresa local. A nosotros dijimos, bueno, que una empresa que de Azul, ¿cuánto tarda en venir de Olavarría una camioneta? Tarda 30 minutos. No estamos hablando de una diferencia que estamos diciendo, bueno, una empresa es de Azul y la otra es de Santa Fe. Entonces, bueno, ya habría... No, es una empresa que está en una ciudad vecina muy cercana y con las mismas o mejores características de prestación de servicio que la empresa local. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque entendemos que para usted hay una irregularidad, ¿no? Bueno, en este caso aportando 10.000 pesos más para una hora cuando no habría necesidad teóricamente de hacerlo. Sí, nosotros vamos a recurrir a los organismos provinciales de educación que correspondan, al Tribunal de Cuentas y a todos los organismos que correspondan para hacer las denuncias que nosotros creemos, en este caso, que serían poco transparentes. ¿Hablaría de alguna posible irregularidad que se estaría dando entonces en los manejos de los fondos del Consejo? Sí, para nosotros sí. Miguel Mugueta, entonces, desde Socialistas para la Victoria, contándonos, ¿no?, un hecho que verdaderamente preocupa. Pero, sin embargo, no nos quedamos con esto. Fuimos directamente a buscar al tesorero del Consejo Escolar. Estamos hablando del consejero escolar de Peronistas Sin Fronteras, Pedro Sotile. En realidad no pasa lo siguiente. Lo que nos pasa el proveedor a quien finalmente se lo adjudicamos, primero que los números son similares, como primera medida. Con lo cual, en realidad, si vos vas a literalmente lo que pasa Ecocontrol, son 73.000 pesos, contra 80.000 que pasa la empresa local. Nosotros, uno de los factores que tuvimos en cuenta fue la inmediatez. No es lo mismo una persona que está acá en Azul, una empresa que está acá en Azul, que nosotros sabemos que la escuela normal, que en este caso se trata de la escuela normal, funciona también por la noche, que se rompe una cañería a las 9 de la noche, vos lo podés llamar y va inmediatamente, como ya ha pasado con nuestra empresa, a tener que llamar a una empresa que tenga que venir de Olavarría. Bueno, lamentablemente no tengo acá a mano los pliegos, pero si vos ves los pliegos vas a ver que la empresa incluso nos dice que nos va a cobrar, tiene visitas programadas bimestralmente, una visita bimestral, pero nos cobraría aparte cada vez que lo llamemos. O sea que ya los 73 sería más. Y además que ellos van a atender los llamados hasta las 18 horas, con lo cual no tendríamos cubierto el espacio de la noche. Si pasa algo por la noche no lo tenemos cubierto. Entonces vos fíjate que tenemos... Haciendo un cálculo así, a vuelo de pájaro, teníamos 73.000 contra 80.000 y el problema de noche no lo tenemos cubierto y nos cobran cada vez que vienen. Encima hay otro factor más. Lo que nos pasa la empresa local son 80.000 por 2 años de mantenimiento en total. Lo mantiene durante 2 años. La empresa de Olavarría nos pasa 32.000 en el momento y un pago de 4.600 pesos bimestral durante un año. O sea que al segundo año lo pueden aumentar a 5.600, por ejemplo, con lo cual ya sería más caro que la de Azul. Bueno, le hacemos la misma pregunta que le hicimos a Miguel. ¿No es que cuando hay una apertura de sobre siempre gana la licitación la empresa que pasa el menor valor? Sí, eso es otro factor importantísimo. Llamamos a las empresas, se llamó a una empresa de Olavarría, a una de Tandil y a esta empresa local, a otra empresa de Olavarría, una empresa de Olavarría, Tandil y la local. Se los llamó telefónicamente a ver que vinieran a hacer, por favor, un informe acerca de cuánto costaría, un presupuesto aproximado, qué sé yo. El único que se presentó fue la empresa local. Viene la empresa local, hace el informe, nos pasa 80.000 pesos en 5 cuotas de 16.000, a pagar en 5 cuotas de 16.000, y entonces empezaron a decir, no, pero ¿cómo una sola empresa? ¿Y por qué la empresa local? ¿Por qué esta empresa? Hay otras empresas que... Bueno, miren, ustedes están siempre a tiempo de llamar a otras empresas, pero en su momento, cuando se salió a llamar a las empresas, ustedes no llamaron a nadie. Bueno, llamamos 3, vino esto solo. Los trajimos igual, para la tranquilidad del resto de los consejeros, trajimos a esta empresa Azul, al Consejo Escolar con los ingenieros en una reunión para evacuar todas las dudas que hubiera al respecto. Se evacuaron todas las dudas. Termina esa reunión y van a buscar el presupuesto de la otra empresa. Cuando ya estaba, era muy desprolijo. Tenés un presupuesto de 80.000 pesos y después vas a pedir un presupuesto y justo la otra empresa pasa 7.000 pesos menos. Es hasta sospechoso.
Eso es lo que había que hacer en todo caso, que fue lo que sugirió Tedesco y me parece que era correcto, aunque yo no voté a favor de eso, ahora te voy a explicar por qué. Pero era correcto, lo que decía Tedesco es no, anulemos todo y hagamos una nueva licitación de cero para abrir todos los precios a la vez, si no es desparejo esto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo no voté por esa opción? Porque entiendo que es una obra que lleva mucho tiempo y nos va a tomar el invierno y los chicos van a empezar a tener frío y no vamos a tener calefacción. Entonces, ante el apuro, la necesidad, y ya te digo, por todos estos factores, yo voté que se contrate a esta empresa local. Bueno, también dice que está dispuesto a hacer una denuncia en el Tribunal de Cuentas en la provincia de Buenos Aires porque entiende que no hay transparencia en el manejo de los fondos públicos. No, para mí yo creo que la transparencia es total, ya te digo, nosotros dejamos en las actas donde se habla, se deja constancia de todo lo que se dijo, todo lo que sucedió, yo no tengo problema, mejor si va, así se queda contento de que no hay nada raro en realidad. Pedro Sotil, entonces, el tesorero del Consejo Escolar, desde Peronistas Sin Fronteras también, explicándole por qué, o explicándonos por qué habían escogido la empresa de nuestra ciudad por sobre la de Olavarría. Más allá de eso, cuáles son las conclusiones, y un poco lo hablábamos anoche con el consejero escolar del Frente para la Victoria, estamos hablando de José Tedesco, que tendrían que ser mucho más transparentes los actos que se desarrollan en el Consejo Escolar. Y espero que nadie se enoje, pero en realidad el año pasado fue más que cuestionada la ex tesorera Valeria Cusirá de Frente para la Victoria, incluso se realizó una interpelación y fue destituida de su cargo, porque realmente hay muchas o la mayoría de las licitaciones del Consejo Escolar que son por obras pequeñas, por un monto que no es demasiado grande, que no se terminan haciendo, un llamado a licitación de manera pública. Por ejemplo, para esta obra se llamó una empresa de nuestra ciudad, llaman una empresa de Olavarría, una empresa de Tandil, pero no salen los medios para que cualquier empresa de nuestra ciudad o no se pueda presentar para licitar una obra de estas características. Entonces, hay un montón de manejos que no se terminan haciendo público de cara a la comunidad y muchas veces entre los propios miembros del Consejo Escolar, y hace que hoy estemos hablando quizás de un problema que no es tan grande, pero que puede llegar a derivar incluso hasta una denuncia, como bien lo decía Miguel Mugueta, en el Tribunal de Cuentas en la provincia de Buenos Aires, cuando podría ser totalmente evitable. Creo que tendrían que prolijar un poco algunas cuestiones que vienen manejando desde el Consejo Escolar. Digo, no lo hacen de manera irregular, pero sí les daría mucha mayor transparencia al manejo entonces de los fondos que tiene el Consejo Escolar. Y hasta aquí le decimos gracias por haber estado del otro lado. Obviamente la idea es encontrarnos el próximo martes a partir de las 22 y las reiteraciones los domingos a partir de las 20. Chau, gracias por haber estado del otro lado.